Retomando el tema de la guerra en Ucrania, hemos investigado y hemos dado con varios puntos de vista. Vamos a darle otro tipo de contexto a esta guerra que ya lleva desencadenándose 4 años en Ucrania. De Serbia a Ucrania, ni la revolución ni la contrarrevolución ofrecen una salida. A lo que va a la guerra, nosotros hemos apoyado bastante al Kremlin y a la guerra al principio. Pero conforme hemos visto ciertas situaciones y ciertas informaciones que ya nos llegaron y nos hacen llegar a diario, hemos tomado la decisión de ser más críticos contra la guerra, buscar una solución pacífica al conflicto. Tal vez a muchos camaradas no les guste este video, piensen que somos pro-ucranianos simplemente por ser críticos contra el Kremlin, pero no es así. Este video no queremos hacer ver ni buenos ni malos, no queremos hacer ver a Ucrania solamente como víctima, sino también como victimario. Igualmente con Rusia, así que no vamos a tomar un partido de este video que ustedes van a ver. Dice a la izquierda, las discusiones sobre el horror que se desarrolla en Ucrania se han reducido, como era previsible, a debates sin salida que son fácilmente silenciados por turbas furiosas en línea, rondas interminables sobre si Rusia es imperialista o colonialista. Otras preguntas han surgido con cierta frecuencia. ¿Obligó la OTAN a Rusia a invadir Ucrania por su engañoso Drang-Noch Osten, dado que la OTAN ha bombardeado, asesinado y ocupado países soberanos anteriormente? ¿Convierte eso la agresión rusa en Ucrania en algo más aceptable, en un crimen de menor magnitud? ¿Son los llamamientos a las negociaciones de paz necesariamente un pretexto para la rendición? ¿O peor aún, una apología del genocidio? ¿Y deberían los izquierdistas simplemente aceptar la horrible pérdida de vidas humanas en Ucrania como daños colaterales en la lucha por un glorioso mundo multipolar? Además, si no eres ucraniano ni de Europa del Este, ¿deberías siquiera hablar de esto? ¿No deberías ceder ante uno de los autoproclamados portavoces de la nación cuyos intereses y hábiles relaciones públicas coinciden con las preferencias de Occidente? Finalmente, ¿quiénes son los verdaderos fascistas? Aquí también hay amplio desacuerdo. Dándole más contexto a este artículo, camaradas, sabemos que en Ucrania hay neonazis y también son parte del ejército de Ucrania, los famosos Azov y Pravi Sector, ¿ok? Eso no quiere decir que nosotros estamos diciendo que solamente hay nazis en Ucrania. Aquí vamos a hablar un poco de la historia de los nazis en Rusia y cómo fue que se crearon también, para que pongamos en la misma balanza a Rusia y a Ucrania. Seguimos. Como dijo un odesano, tras los mortíferos enfrentamientos entre activistas pro y anti Euromaidán que asolaron su ciudad en mayo de 2014, ellos, sus antagonistas no especificados, creen que soy fascista. Yo creo que ellos son fascistas. Es suficiente para volverse loco. En este desesperante debate público, Volodymyr Ichenko ha aportado algo nuevo. Significativamente ha identificado el conflicto político tras la guerra en Ucrania. Escribe: la alianza entre el capital internacional y las clases medias profesionales en el espacio postsoviético, representadas políticamente por sociedades civiles prooccidentales y ONG, representó un obstáculo para la integración postsoviética liderada por Rusia. Esto constituyó el principal conflicto político en el espacio postsoviético, que culminó con la invasión de Ucrania o la operación militar especial de Rusia. La politización del Estado. De hecho, el sector de las ONG liberales, financiado por Occidente, ha participado en lo que el sociólogo Marek
Mikus, experto en la sociedad civil serbia, describe como un proyecto hegemónico de transnacionalización y neoliberalización. Por ejemplo, bajo el régimen de Slobodan Milošević, esta naciente sociedad civil liberal y pro-occidental, compuesta principalmente por una clase media educada con un capital cultural global, representó un desafío directo a los intereses del Estado. La élite política rusa percibió en este mismo grupo como una amenaza y buscó contrarrestarlo. En Serbia, tras la caída de Milošević, se lanzó un proyecto contrahegemónico que Mikus describe como la visión de un Estado-nación centralizado, soberano y neotradicionalista. Los participantes en este proyecto conservador contrahegemónico, del que se dice disfruta de dudosos vínculos con el no reformado sector de seguridad del Estado serbio, han participado en varios actos de violencia callejera teatral, en particular los disturbios masivos que han interrumpido el desfile del orgullo de Belgrado, un evento organizado por ONG financiadas por Occidente. Oleg Zuralev aporta otro aspecto importante a nuestra comprensión de procesos similares en Rusia, al vincular la contrapolitización conservadora del Estado en respuesta al surgimiento de un movimiento de protesta politizado contra Putin en 2011 y 2012 con la invasión de Ucrania. Señala que en 2014 esto nunca alcanzó el nivel de una movilización interna plena. No hubo movimientos lealistas de derecha enviados por el Kremlin para intimidar a los manifestantes, de la misma manera que durante lo que Robert Horvat denomina la contrarrevolución preventiva del segundo mandato de Putin. En cambio, todo este fervor nacionalista se dirigió contra Ucrania, culminando en la llamada Primavera de Crimea. Partiendo de la idea de Zuralev de que la invasión de Ucrania o la operación militar especial por parte de Putin fue una reacción a las revoluciones de color, o lo que él e Ichenko denominan Maidán en los estados postsoviéticos, podríamos decir que la guerra en Ucrania es la última y más destructiva fase de una larga serie de acciones preventivas y contrarrevolucionarias emprendidas por el Kremlin en su esfuerzo por resistir a la ONGización occidental y la otanización. La guerra actual persigue el mismo objetivo en Ucrania. Antes de la invasión a gran escala, los intereses de la élite política rusa en este conflicto eran defendidos por movimientos juveniles nacionalistas controlados por el Estado, que aterrorizaban a la oposición liberal y a los movimientos cívicos en las calles de Rusia y Ucrania. Esto se evidenció por primera vez en la respuesta del Kremlin a la Revolución Naranja de Ucrania en 2004. En palabras del difunto novelista convertido en político nacionalista Eduard Limolov, las autoridades temían la Revolución Naranja, por lo que desataron una guerra civil en Rusia. En el centro de esa guerra civil estuvo un grupo de neonazis y hooligans controlados por el Kremlin, enviados para impedir que los oponentes de Putin, en su mayoría liberales, sentaran las bases para una revolución de colores apoyada por Estados Unidos en el país. La trayectoria de los Balcanes. El fenómeno de la derecha controlada por el Estado en Rusia se ha descrito como una forma de nacionalismo controlado, y de hecho, algunos de sus fascistas más notorios han participado en la llamada desnazificación de Ucrania. Entre ellos se encuentra Alexander
Miti Justin, veterano de la Unión de la Juventud Euroasiática ESM. En 2007 la ESM destruyó varios símbolos nacionales ucranianos en la cima del monte Overla, derribando una bandera ucraniana izando una euroasiática en su lugar. Posteriormente atacaron un monumento al Holodomor. En 2011 un tribunal de Kharkov prohibió la entrada de la ESM en Ucrania por actividades anti-ucranianas. Junto con la Unidad Nacional Rusa y el Movimiento Imperial Ruso, los miembros de la ESM estuvieron entre los primeros grupos organizados en combatir en Ucrania en 2014. Según informes del MEDE, se estableció como una respuesta respaldada por el Kremlin al movimiento juvenil cívico pro-occidental PORA, es la hora, entre paréntesis, que coordinó gran parte de la Revolución Naranja en Ucrania. PORA recibió entrenamiento de los líderes del movimiento estudiantil serbio Otpor, Resistencia en serbio, que había derrocado con éxito a Slobodan Milosevic 4 años antes con un apoyo extranjero sin precedentes. Donantes occidentales otorgaron a diversos actores en Serbia $80 millones en apoyo directo para la democracia, solo en los meses previos a la revolución electoral. Mati Justin también fue miembro del grupo neonazi Ruski Obraz, patrocinado por el Kremlin, que también encontró su inspiración en Serbia. El grupo se formó después de que sus líderes conocieran al Obraz serbio original, una organización clerical fascista con vínculos encubiertos con el Estado profundo de Serbia. Mati Justin se convirtió en un comandante de campo rebelde en el este de Ucrania. También se le ha descrito como uno de los fundadores de la República Popular de Donetsk. Otro veterano de Ruski Obraz, Dmitry Stechin, es ahora un destacado corresponsal de guerra del tabloide ruso Komsomolskaya Pravda, para quien actualmente cubre el conflicto en Ucrania desde una perspectiva agresivamente nacionalista. El fenómeno de grupos de extrema derecha que se convirtieron en combatientes de unidades paramilitares y propagandistas en tiempos de guerra también fue característico de la desintegración de Yugoslavia, cuando hooligans ultranacionalistas serbios con vínculos extraoficiales con el Estado lucharon en guerras en Croacia y Bosnia. Infamemente, el líder paramilitar Arkham recurrió a empresas de hooligans de fútbol para reclutar para sus Tigres de Arkham, que han estado implicados en crímenes de guerra. El paradigma serbio. El otro punto importante que plantea Ischenko sobre el conflicto de clases tras la guerra en Ucrania es menos convincente. Describe este conflicto como una lucha entre los capitalistas políticos rusos interesados en la expansión territorial para sostener la tasa de renta, por un lado, y el capital transnacional aliado con las clases medias profesionales excluidas del capitalismo político, por el otro. En primer lugar, quiero enfatizar que creo que identifica correctamente las dos alianzas de clases en competencia. De hecho, es precisamente el capital transnacional aliado con las clases medias profesionales excluidas del capitalismo político, el que ha tendido a ser el principal beneficiario de las llamadas revoluciones de colores en Europa del Este y el espacio postsoviético. Sin embargo, su argumento principal, que Rusia invadió Ucrania porque los capitalistas políticos rusos estaban interesados en la expansión territorial para mantener la tasa de renta, no me parece del todo preciso.
Ilya Madivev describe con maestría las formas en que la anexión de Crimea en 2014 y la guerra rusa en el este de Ucrania socavaron significativamente la posición del capital ruso, concluyendo así que estas acciones no pueden explicarse según ninguna lógica económica. Así que tenía que ser algo más, como describe Madiev. De las propias explicaciones posteriores de Putin, se deduce que la anexión de Crimea fue producto de una profunda convicción de la inevitabilidad de una confrontación total con Occidente. Creo que esto se acerca más a la verdad. También es posible trazar el rumbo de la coalición hacia una confrontación violenta en Ucrania, que en un momento dado adquirió su propia lógica de inevitabilidad. Serbia ofrece una vez más un precedente histórico. A finales del milenio, después de que Estados Unidos liderara los bombardeos de la OTAN sobre Serbia, entonces lo que era Yugoslavia, otorgara un apoyo financiero y logístico sin precedentes a los jóvenes activistas a que derrocaron a Milosevic y ayudara a la creación de un protectorado de la ONU en Kosovo, una antigua provincia de Serbia, se creó un nuevo paradigma para el siglo XXI. En este nuevo mundo, los derechos humanos prevalecerían sobre la soberanía nacional y la OTAN sobre la ONU. La intervención humanitaria convertida en doctrina mediante la responsabilidad de proteger sería la nueva carga del hombre occidental, lo que exigiría brutales guerras de paz. El poeta estadounidense Robert Hayden ha denominado a este moral emergente derecho humanista, que describe como una versión actualizada de la teoría de la guerra justa y una versión humanista secular de la obra de Dios. De hecho, en 1999, Human Rights Watch anunció el comienzo de una nueva era para el movimiento de derechos humanos. Los comentaristas occidentales estaban eufóricos. Václav Havel señaló que los seres humanos son más importantes que el Estado y el ídolo de la soberanía estatal debe disolverse inevitablemente. En el año del 50 aniversario de su creación, la OTAN, fundada como una alianza de la Guerra Fría, había forjado una nueva razón de ser. Sin embargo, para los críticos, el bombardeo de Serbia llevado a cabo sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU había puesto en tela de juicio la autoridad y la viabilidad del sistema de la Carta de la ONU, mientras que la secesión de Kosovo en 2008 había asestado otro golpe a las normas e instituciones jurídicas de posguerra para controlar y mitigar la rivalidad entre grandes potencias. Fundamentalmente, Rusia no se opuso a muchos de estos nuevos principios como tales, sino más bien a su aplicación selectiva en beneficio de Occidente. Esto, sostengo, constituye el contexto general del conflicto. Es también el punto en el que podemos empezar a observar las reacciones cada vez más belicosas de Rusia ante la instauración de un nuevo orden internacional liderado por Estados Unidos, que se opone directamente a sus sueños de restablecerse como gran potencia, dando así origen a un nuevo mundo multipolar. Las ONG y el desarrollo de Ucrania. A la vanguardia de la campaña liberal por los derechos humanos, la libertad y la democracia se encontraban las ONG liberales, como declaró Mark Palmer, cofundador de la Fundación Nacional para la Democracia, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Las ONG son las primeras en defender la libertad, declaró. De hecho, Rusia probablemente observó que una rápida proliferación de ONG precedió a las llamadas revoluciones electorales en su región.
En Serbia se establecieron alrededor de 500 ONG solo entre 1994 y 1997. En los 3 años siguientes, inmediatamente antes de la revolución del 5 de octubre, surgieron más de 1.300 nuevas ONG, y en Ucrania el número de ONG registradas oficialmente casi se duplicó, pasando de 40.000 en 2004 a casi 80.000 en 2014, antes del Euromaidán. La contrarrevolución preventiva rusa incluyó un ataque multifacético contra el sector de las ONG liberales prooccidentales, los representantes locales del capital transnacional, y en 2012 se introdujo la famosa Ley de Agentes Extranjeros, dirigida claramente contra las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación asociados que reciben financiación de donantes occidentales. Al mismo tiempo, la visión de Putin era establecer una auténtica sociedad civil patriótica rusa, arraigada en el respeto a la soberanía estatal, como escribe Julie Hemet. La apropiación del concepto de sociedad civil por parte de la administración Putin plantea claramente una crítica a la intervención extranjera, añadió. Si bien puede ser tentador ver el sector liberal de las ONG y a sus donantes occidentales como actores estrictamente benévolos, especialmente cuando se los contrasta aquí con los odiosos movimientos de extrema derecha, hacerlo sería descuidar sus problemas políticos y a sus efectos nocivos, especialmente en Ucrania en tiempos de guerra. Un trabajo reciente de Alexander Echbikivich sobre el papel de la USAID en el Donbass ucraniano ofrece una corrección importante al mito de esa rectitud sin complicaciones. Svitich escribe que la pandemia del COVID-19 y la guerra naturalmente ha exigido una respuesta de ayuda para salvar vidas y restaurar los medios de vida, pero que las ONG financiadas por Occidente, como uno de los agentes clave en la política ucraniana, se han apresurado a ocupar este nicho, una medida facilitada por la erosión posterior a la independencia de la capacidad del Estado para brindar asistencia social a los ciudadanos ucranianos. En otras palabras, las reformas neoliberales promulgadas bajo la tutela de las instituciones financieras internacionales han dejado a Ucrania sin un Estado sólido precisamente cuando más lo necesita, contribuyendo a su desarrollo en lugar de su desarrollo. Svitich describe esto como violencia en una forma diferente. El neoliberalismo violento ha sido una característica inherente del desarrollo en el este de Ucrania. Además, afirma que la mercantilización de la economía y la sociedad ucraniana, promovida por estas agencias, está implicada en el conflicto armado y la violencia que se produjeron después de las protestas de Maidán desde 2013 a 2014. Para 2013 a 2014, la Unión Europea y el FMI, Fondo Monetario Internacional, impusieron estrictas medidas de austeridad y reformas neoliberales que incluyeron privatizaciones y una amplia desregulación con efectos devastadores. Ucrania también se enfrenta a una creciente deuda y altas tasas de desempleo en ese momento sin un fin aparente. Heikki Patomaki escribe que en estas condiciones la vida cotidiana se vuelve cada vez más incierta y esto tiene el potencial de poner en peligro la integración social e incluso amenazar la identidad, permitiendo que florezcan las narrativas maniqueas. Mientras tanto, Olena Lyubchenko describe los esfuerzos de Rusia por instaurar otra variante del neoliberalismo,
con valores tradicionales centrados en la familia heterosexual, casi conservadora. También describe las recientes políticas pronatalistas dirigidas a las mujeres y la militarización de la maternidad. Destaca que la imposición de un orden neotradicionalista coincidió con la monetización de las prestaciones sociales y la disminución del gasto público. En tales circunstancias, la familia se convierte literalmente en un espacio directo de acumulación financiera que alimenta la militarización del Estado. Las ONG liberales y los donantes occidentales quisieran creer que pueden ofrecer una respuesta contundente, pero lo que han tendido a ofrecer es una forma más velada de coerción violenta, como describe Svitic. USAID en el Donbass emplea lenguaje terapéutico neoliberal de vulnerabilidad, resiliencia, inclusión y violencia de género, que considera a las personas vulnerables, a las empresas excluidas del mercado y a las mujeres necesitadas de empoderamiento. Lo que empoderamiento significa en este caso es que las mujeres de una región profundamente afectada por una década de guerra deben reimaginarse en términos de capital humano. Es necesario empoderar a las mujeres porque eliminar la desigualdad de género puede suponer un aumento de hasta 28 billones de dólares en el PIB anual mundial para 2025. Y algunos estudios indican que las mujeres emprendedoras aumentaron sus ingresos 1.5 veces más rápido y crearon empleos el doble de rápido que los hombres emprendedores. Esta es la igualdad de género que defiende las ONG liberales, la transformación de las mujeres vulnerables en sujetos emprendedores, inclusión en un nuevo lenguaje deshumanizante. Así pues, al igual, parece que ni la revolución ni la contrarrevolución ofrecen a Ucrania una salida y la revolución aún lucha por hacerse merecedora del nombre de dignidad. Alameda es un instituto internacional de investigación colectiva con raíces en las luchas sociales contemporáneas. A través de sus publicaciones, Alameda conecta su red con un ecosistema existente de medios de comunicación progresistas. Este artículo fue sacado de ese medio. Recuerda suscribirte, soldado. Deja tu like y comentario, sígueme en mis redes. Nos vemos, camaradas. Patria o muerte, hasta la victoria siempre.